Muy buenos días y bienvenidos a un seminario más organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y Negocios Internacionales, esta vez con un seminario más acerca de la responsabilidad pública. Es así que para dar inicio a nuestro presente seminario vamos a ceder la palabra al licenciado Magíster Carlos Bernal Altamirano para que pueda dar las palabras de bienvenida. Adelante, por favor, licenciado. Pues muchísimas gracias, muy buen día, jóvenes y muchachos. Pues vamos a dar inicio a este evento que contribuye a su sólida formación profesional. Este tema inherente a las funciones de la responsabilidad pública es un vital, importante evento y vamos a poder, por parte de nuestro magnífico expositor que es el magíster David Huanca, perdón, David Ezra Huanca, pues poder escuchar todos los tópicos y todos los inherentes a la aplicación justamente a la responsabilidad pública, que como ustedes saben muy bien, se implantó en más allá de 30 años en nuestro país con el Decreto Supremo 23318-A, y obviamente, como ustedes ven, si es un decreto, está implícito en la Ley 1178, que es la Ley del Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental, y en sus 10 sistemas, tanto administrativos como no financieros y no financieros, para la implantación, por ejemplo, de los cuatro tipos de responsabilidades: las responsabilidades ejecutivas, responsabilidades administrativas, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Obviamente, estos dos últimos tópicos, como muchas veces hago referencia, son aspectos muy fundamentales y ahora es imprescriptible. Por tanto, los tópicos son esos, tenemos una amplia experiencia por parte de nuestro expositor y obviamente vamos a poder compartir los enfoques más actualizados de todo ello. Entonces, con eso daremos demasiada ya demasiada la marcha, ingeniero Botello. Muchísimas gracias, licenciado Bernal, por esa presentación y bienvenida a nuestros estimados participantes. Es así que voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, licenciado David Esdera Huanca, de profesión licenciado en Economía, cuenta con una especialidad en política educativa por la UNESCO y con un diplomado en Educación Superior, además que fungió actividades como ex jefe de unidad de asuntos administrativos en la Dirección Departamental de Educación, también fue responsable de sueldos y salarios de la Dirección del Ministerio de Educación y actualmente es responsable de la planificación y proyectos de la Dirección Departamental de Educación y docente en la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras, Administrativas. Es así que damos inicio al seminario Cursos de Responsabilidad por la Función Pública. Adelante, por favor, licenciado. Bueno, muy buenos días, estimado licenciado Carlos Bernal, director de la carrera de Economía e Ingeniería Comercial, eh, ingeniero Omar Botello. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Estudiantes, vamos a dar inicio, eh, bueno, esta ponencia sobre la responsabilidad por la función pública. Bueno, toda persona que tenga una relación contractual con el Estado se le considera como un servidor público. Es, es de ahí que existe una responsabilidad que asume de acuerdo a la ley 1178, que se encuentra en su artículo 28 y también lo establece en la Constitución Política del Estado, y de la misma manera, bueno, también se establece en lo que se llama en el artículo 234, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar qué responsabilidad tiene una persona natural cuando tiene esa relación contractual con las instituciones públicas del Estado, ¿no? Y qué responsabilidades tiene a la vez. Para iniciar, a toda persona que asume funciones dentro de las instituciones públicas se le considera una presunción de inocencia. Esto significa que la persona en todas sus acciones son lícitas, se le considera así, que tiene una legalidad, se encamina, se encamina lo que se llama a, a los reglamentos, a los manuales de funciones, a obedecerlos y a respetarlos y a seguirlos. También se entiende que tiene una ética profesional y que todas sus acciones que realiza dentro de las instituciones públicas son transparentes. Eso nos indica el artículo 6 del Decreto Supremo
23318A, que fue emitido el 3 de noviembre de 1992. También la norma en la ley 1178 presume la licitud de las operaciones. Todas las acciones que una persona realiza como funcionario público dentro de las instituciones públicas, las actividades, se consideran lícitas mientras no se demuestre lo contrario. Eso nos dice, ¿no? En el artículo 28 de la ley 78. También podemos establecer ¿por qué se le dice funcionario público o servidor público actualmente? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, son servidores públicos a las personas que demuestren funciones públicas. Los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa. Eso está establecido en el artículo 234. También un servidor público en la ley 1178 nos dice que son dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con las autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Y eso está establecido en la ley 1178 en el artículo 28. También podemos verlo en la ley 2027 del funcionario público, en su artículo 4, nos indica que el servidor público es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia o una entidad. Entonces, podemos establecer y también clasificar qué tipos de servidores se tienen en la administración pública, ¿no? Sabemos que dentro de la administración pública está desde el presidente, el vicepresidente, los diputados, los senadores, ¿no? Y toda persona que trabaja en institución pública, ya sea gobierno municipal, gobierno departamental, ¿no? Y instituciones del Estado. Y en aquellas entidades que tengan la mayoría de patrimonio, en estas se cumple lo que se llama la ley del funcionario público. Entonces podemos indicar claramente acá qué clases de servidores públicos tenemos, de acuerdo a la ley 2027. En su artículo 5 nos dice que tenemos servidores públicos electos. Se les considera electos aquellos que han sido elegidos por voto, ¿no? En el tema del presidente, el vicepresidente y pues, los senadores y los diputados. También nos dicen que, bueno, son servidores públicos aquellas personas que son designadas directamente por la MAE o la máxima autoridad. Y también tenemos aquellas personas que son de libre nombramiento, ¿no? Estas personas de libre nombramiento son directamente incursionados en las instituciones públicas sin haberse sometido a lo que se llama el sistema de administración de personal. Son directamente nombrados, ¿no? Sin convocatoria. Y aquellos servidores públicos de carrera, también que se les denomina aquellas personas que trabajan dentro de las instituciones públicas, son personas que bajo una convocatoria abierta y de acuerdo a la reglamentación del sistema de administración de personal, son incorporados a las instituciones o entidades estatales. Esto significa que estos funcionarios de carrera han pasado por todos los procedimientos adecuados y se han incorporado a la entidad como funcionarios de carrera. Y a partir de esto, ellos tienen derechos en cuanto a la inamovilidad de sus funciones y también obligaciones que tienen que cumplir en cuanto a los objetivos de la institución. Y por último, también tenemos la clase de servidor interino. Estos interinos se refiere a las personas que por el lapso de 3 meses están ocupando el cargo, mientras que el titular se ha ausentado, ¿no? Aún así, tiene responsabilidades por esos 3 meses, sí por sus acciones o por sus omisiones que va a ir cumpliendo dentro de la institución pública. Ahora, la siguiente pregunta que nos viene a la mente entonces, ¿qué son los consultores y personal eventual? Los consultores y personal eventual
dentro de las instituciones públicas se rige o están regulados de acuerdo a los contratos administrativos o términos de referencia. Cuando hablamos de contratos administrativos, la relación de contrato administrativo es un documento privado donde se le contrata bajo especificaciones técnicas exactas para una función que tiene que cumplir el consultor. De la misma manera, cuando hablamos de términos de referencia, son términos de referencia específicas en donde la persona, si cumple con todos los requisitos, ingresa, ¿no? a la institución pública, ya sea cualquiera, bajo un trabajo específico que tiene que cumplir dentro de la institución. Es por ese motivo, ¿no? Se dice que la sentencia constitucional 165, que da 2005, del 28 de febrero de 2008, establece que no se aplica la Ley General del Trabajo ni el Estatuto del Funcionario Público para el régimen de consultoría. Esto establece que no tiene no los beneficios que debería tener un funcionario público o un trabajador dentro de una institución, porque la Ley General del Trabajo da todos los beneficios sociales al trabajador, pero sin embargo al consultor no se lo reconoce. Y tampoco se le considera en la Ley 2027 como funcionario público. De acuerdo, también tenemos a otra sentencia constitucional 789 del 2010, que establece que no se aplica las normas básicas del sistema de administración de personal para el personal eventual que se tiene dentro de las instituciones públicas, o personal que preste servicio específico o especializado, lo que se vincula contractualmente con la entidad, estando sus derechos y obligaciones regulados por el contrato. No es más específico esta sentencia constitucional. Cuando nos indica que no se aplica las normas básicas del sistema de administración del personal, nos dice que no puede ser un funcionario de carrera y no puede tipificarse en ninguna clase no puede estar en ninguna clase como servidor público. Más al contrario, es un personal eventual y es contratado específicamente para una labor. Y una vez que termina esa labor, es desvinculado dentro de la institución. Continuemos. Ahora, ¿cómo accedemos a ser parte como servidor público dentro de las instituciones públicas que tenemos en el país? Por ejemplo, las gobernaciones, las alcaldías, instituciones desconcentradas, instituciones descentralizadas del Estado. ¿Cómo accedemos, ¿no?, a la función pública? El primer requisito es contar con una nacionalidad boliviana. Tiene que ser boliviano para asumir estos cargos, ¿no? Ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, en caso de varones, no tener pliego de cargo, ni sentencia condenatoria ejecutoria. En materia penal, pendiente de cumplimiento. Ese es el requisito, ¿no? Otro requisito también que se tiene para asumir la función pública, no estar comprendidos en el caso de prohibiciones y de incompatibilidad establecidas en la Constitución. Otro requisito también que tenemos es estar inscrito o inscrita en el padrón electoral. Y por último, lo que sacó el expresidente Evo Morales, ¿no? Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. También no nos olvidemos que para asumir un cargo dentro de la institución pública del Estado, hoy en día exigen las instituciones públicas que mínimamente tenga 3 cursos, ¿no? Uno, el primer curso que debe tener para asumir una responsabilidad, un cargo dentro de la institución pública, es haber realizado el curso Fundamentos de la Ley 1178. También, otro requisito es realizar el curso de la Ley 1178. Y por último, el curso de lo que se refiere, lo que estamos dando ahora, por la función pública, ¿no? Es responsabilidad por la función pública.
Estos cursos son requisitos para que pueda ingresar como funcionario a trabajar dentro de las instituciones públicas. De acuerdo a sus manuales de funciones, deben estar establecidas, ¿no?, en las instituciones públicas para el requerimiento de personal. Continuemos. ¿Qué obligaciones tienen los servidores públicos, ¿no?, al asumir un puesto laboral en estas instituciones públicas? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 235, nos dice, ¿no?, cumplir con responsabilidad, de acuerdo con los principios de la función pública. También otra obligación que tiene el servidor público es presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. ¿Qué se refiere presentar declaración jurada? Toda persona natural que quiera asumir funciones o tener un cargo laboral dentro de la institución pública tiene que realizar la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General del Estado, ¿no? Declarar sus bienes, qué tipo de bienes tiene en el momento de ingreso a las instituciones públicas, trabajar, cuánto de patrimonio tiene la persona natural. Y también lo debe hacer en el proceso, en el transcurso, ¿no? Pasa una gestión laboral, nuevamente tiene que hacer la declaración jurada. En caso de que la persona se desvincule de la institución pública, también tiene que hacer una declaración jurada indicando con cuánto de bien, ¿no?, o con cuánto de patrimonio está saliendo de la institución pública. Generalmente, ¿por qué se hace este control dentro de las instituciones públicas, ¿no? Para ver cuánto ha subido su patrimonio, ¿no? Y también se le puede hacer, ¿no?, un seguimiento por enriquecimiento ilícito, ¿no? Es el fundamento para el tema de la declaración jurada. También en caso, por ejemplo, de maestros y de docentes, la declaración jurada se hace cada 10 años. Ahora, de acuerdo a la ley 1178, la obligación que tiene el servidor público es también rendir cuentas sobre la responsabilidad económica, ¿no?, política, técnica y administrativa en el ejercicio de sus funciones. Tiene que rendir cuentas cómo se ha manejado la institución económicamente. Políticamente se ha cumplido con los objetivos planteados dentro de la institución. Técnicamente se ha utilizado todas las herramientas, manuales y reglamentos y procedimientos dentro de la administración. Y administrativas, cómo se ha controlado el desenvolvimiento del personal y de los recursos que se tienen a su cargo. También otra obligación que se tiene dentro de los servidores públicos es respetar y proteger los bienes del Estado, abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública. Esto es muy importante que se cumpla dentro de las instituciones públicas, y los servidores también tienen que cumplirlo, es proteger los bienes del Estado que están a su cargo, ¿no? Porque al final, si un bien desaparece dentro de la institución, la persona o el responsable del servidor público es que debe resarcir los daños. En otras palabras, debe reponer el bien, indica, o mejor, eso dice la norma, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de sus funciones le entregaron una computadora y se perdió esa computadora, es responsabilidad del servidor público reponer ese bien de la misma calidad o mejor. Eso es lo que indica. Y es una obligación del servidor público. También las prohibiciones que tiene, ¿no?, en el ejercicio de la función pública están establecidos en la Constitución Política del Estado, en el artículo 236. Dice desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. Tiene esta prohibición. No puede ejercer un funcionario público dos cargos simultáneamente, ¿no? Y estos cargos sean remunerados, ¿no? Solo hay una excepción en el tema de docencia universitaria. En docencia universitaria, el reglamento de la ley 2027 nos dice que sí un funcionario público puede ser docente de la universidad, pero que no tenga incompatibilidad laboral.
Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, y también nos dice de acuerdo al reglamento que tenga la institución. En los únicos casos que se permite. Más de eso no está permitido que una persona puede ejercer dos cargos, ¿no? En instituciones simultáneas, como se dice. También está prohibido actuar cuando sus intereses entre conflictos con los de la entidad donde presta servicios y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente en representación de terceras personas. También está prohibido nombrar en la función pública a personas con las cuales tenga parentesco, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Esta prohibición es muy importante, ya que se encuentra incluso en el reglamento de código de ética dentro de las instituciones públicas y también se encuentra en lo que se llama la ley 178 y en la ley 2027 y también nos recuerda en la Constitución Política del Estado, ¿no? No se, una persona, una máxima autoridad ejecutiva, como se le denomina la MAE, no puede nombrar bajo ningún motivo o, no, o darle un cargo a un pariente, menos a su hermano, ¿no? Eso está prohibido, totalmente prohibido. O, caso contrario, a un cuñado o una cuñada que tenga. No puede, ¿no? Nombrar bajo ninguna circunstancia. Eso está tipificado, ¿no? Y puede ser sujeto a responsabilidad por actuación pública. Cada funcionario público dentro de las instituciones públicas o un servidor público dentro de las instituciones públicas tiene que ser su manejo eficaz, con economía, ¿no? Con eficacia, con licitud y todas sus actuaciones dentro de la institución pública donde asume sus funciones tienen que ser transparentes. Eso nos indica la normativa. Ahora, ¿qué es la responsabilidad por la función pública? Es considerado como una obligación dentro de la ley 78, que emerge a raíz del cumplimiento de los deberes de todo servidor público que desempeña sus funciones con eficacia, eficiencia, economía, en el marco del ordenamiento jurídico administrativo que regula las funciones del servidor público. En otras palabras, el servidor público tiene que desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, con economía y respetando el ordenamiento jurídico administrativo. Cuando hablamos de respetar o el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, nos referimos a todas las normas establecidas dentro de las instituciones públicas. Por ejemplo, el sistema de contratación, el sistema de administración de personal, la contratación de personal, el sistema de administración de bienes y servicios para la adquisición, para la compra de un bien o tener servicios, ¿no? En consultoría. Todas estas acciones deben ser de acuerdo al ordenamiento jurídico. A partir de estas acciones que toma, o que estas funciones o este desempeño que tiene el funcionario público, surgen las acciones u omisiones que el funcionario o que el servidor público asume. Esto significa, por todas las acciones que realice el funcionario público, tiene una responsabilidad por la función pública. Por todas las omisiones que tiene el servidor público, también tiene una responsabilidad por la función pública. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros por acción? La acción es el efecto o resultado de hacer. Es la facultad legal de ejercitar una potestad. Es un comportamiento humano dependiente de la voluntad que produce como resultado de la consecuencia. Entonces, el servidor público dentro de las instituciones públicas, por cada acción que realice, tiene una responsabilidad. Ejemplo, dentro de la institución necesitan adquirir computadoras
el funcionario público debe regirse a las normas de, de contrataciones de bienes y servicios, a la adquisición de bienes y servicios, el sistema, ¿no?, de contrataciones de bienes y servicios para adquirir esas competencias. Y en ese reglamento están establecidas cuáles son los pasos y cuál es el procedimiento para adquirir las computadoras. Si el servidor público no respeta ese procedimiento, puede ser sujeto a responsabilidad pública. De la misma manera, las omisiones, ¿no? ¿Qué es una omisión? Es la obtención de hacer lo que está establecido en el ordenamiento jurídico. El servidor público tiene obligaciones que cumplir, responsabilidades que hacer dentro de este servidor público. Por ejemplo, evaluar al personal que depende de él. Anualmente se hace una evaluación de desempeño personal. O revisar los activos físicos que es entregado al funcionario público anualmente. O también el servidor público tiene la responsabilidad de presentar informes en su debido momento. Si no presenta sus informes en el debido momento y de acuerdo a las normas establecidas, si un funcionario, un servidor público no realiza la evaluación de desempeño a sus dependientes, se le considera como una omisión. Y esto es sujeto a responsabilidad por la función pública. Ahora, vamos a ver las responsabilidades por la función pública en 4 ámbitos que se establece ¿no? La responsabilidad por la función pública, una responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad ejecutiva y penal. Vamos a ver estos 4 ámbitos de responsabilidad. La primera, ¿quiénes son o no? Vamos a establecer primero, son sujetos de responsabilidad por la función pública. Dijimos al inicio, los servidores, los consultores de acuerdo al contrato que tienes, ¿no? Que tiene ese contrato y indica, ¿no?, las cláusulas y establecen hasta qué punto tiene esa relación contractual con la institución. Las personas eventuales, de acuerdo también al contrato, las particulares, ¿no?, que tengan relación contractual y reciban recursos del Estado. Ahora, ¿ante quién responden los servidores públicos? Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. ¿Ante quién responden sus acciones, sus omisiones, los servidores públicos? Ante, bueno, ante su superior jerárquico hasta la máxima autoridad. Esto significa, ¿no?, que que cada servidor público dentro de la institución pública responde por sus acciones o omisiones a la máxima autoridad de la institución. En todo caso, puede ser el director de la institución, o puede ser el alcalde, ¿no?, o puede ser el gobernador, se responde. Y ya en instituciones del Estado también, en las más pequeñas, a la MAE, ¿no?, a la máxima autoridad ejecutiva, ante las autoridades que se existen, ¿no? Y también las autoridades de órgano ejecutivo y de las zetas, de acuerdo a disposiciones legales ante el órgano legislativo departamental, consejos municipales o máximos representantes universitarios. Y todos los funcionarios, todos los servidores públicos de cualquier jerarquía, desde la máxima autoridad ejecutiva hasta el portero de la institución, responden a la sociedad, ¿no? Todos estos servidores responden ante la sociedad. Eso está establecido en la Ley de Transparencia, en el artículo 235, y que también está establecido en la Ley 88, ¿no? Nos dice que todos los servidores públicos responden a la sociedad de sus acciones y omisiones
dentro de sus funciones establecidas. Ahora, ¿qué es la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa está establecido en la Constitución Política del Estado, en la Ley 1178, en el Decreto Supremo 23318A y también en el Decreto Supremo 23215. Todo funcionario público debe conocer esta normativa, ¿no? En donde están establecidas sus responsabilidades. Ahora, la naturaleza de la responsabilidad administrativa es disciplina, o sea, es disciplinar cuando existe una acción o una omisión dentro de las instituciones públicas que contravienen el ordenamiento jurídico administrativo relacionado a la conducta del servidor público. ¿Quiénes son sujetos a responsabilidad por la función administrativa? Los servidores públicos y los ex servidores públicos, ¿no? ¿Por qué los ex servidores públicos son sujetos a responsabilidad administrativa? Una vez que se desvincula de una entidad pública, la persona no queda libre de sus responsabilidades. Es por eso, ese es en el sentido que las normas prevén y dicen que como ex servidor público es sujeto a responsabilidad administrativa. De la misma manera se debe iniciar un proceso de acuerdo a la gravedad y a la falta que tiene el servidor en cuanto al cumplimiento de sus funciones. Ahora, bueno, dentro de la responsabilidad administrativa también se hace un proceso administrativo y las sanciones pueden llegar a tener una multa del 20% del sueldo de su sueldo, del total ganado. También, bueno, otra sanción que puede tener el servidor público es la suspensión de 30 días de su cuenta laboral sin remuneración y la destitución del cargo. En otras palabras, desvinculación de la institución, ¿no? Que el servidor sea desvinculado de la institución. Esas son las responsabilidades administrativas. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso administrativo? De acuerdo al Decreto Supremo 26237 en el artículo 18, nos dice el procedimiento interno, que es cómo se debe hacer, no realizar el procedimiento para encaminar el proceso administrativo. Uno, puede ser por denuncia, también por oficio o dictamen de responsabilidad. Y también, en otra situación, informe de auditoría especial. Cuando hablamos de dictamen de responsabilidad, dentro de todas las instituciones del Estado, dentro de las instituciones públicas del Estado, tenemos una auditoría interna. Este auditor interno realiza bueno, el estado de confiabilidad de toda la institución y saca recomendaciones, ¿no? A fin de gestión saca recomendaciones la auditora. Esas recomendaciones son para cumplimiento y para mejoras de la institución. Y en estas recomendaciones que saca la auditora, también sale un dictamen de responsabilidad, ¿no? Que el funcionario no está cumpliendo con su labor. Ahora, para el tema del proceso administrativo, ¿no? Se arma un tribunal, ¿no? Un sumariante. El sumariante este sumariante es elegido o lo realiza la máxima autoridad, que es designada la primera semana del año. Este sumariante que va a iniciar el proceso al funcionario público por la omisión de o por la acción en sus funciones, este sumariante recauda toda la información respectiva del funcionario y realiza una valoración si realmente ha incurrido en falta o caso contrario se hace un sobreseguimiento de las acciones que ha realizado, bueno, un sobreseguimiento y se le toma como que no tendría ninguna dificultad el servidor público. En esta primera etapa, por ejemplo, ¿no? Del sumariante, que es elegido por la máxima autoridad para que lleve este proceso administrativo, bueno, tienen sus etapas, ¿no? Son 20 días hasta 30 días
en donde el sumariante debe resolver el problema y debe indicar claramente que sí existió una responsabilidad, ¿no? Ahora, también existe una etapa de impugnación. Por ejemplo, el servidor público que está siendo procesado por esta falla, entonces puede tranquilamente impugnar, ¿no? Impugnar a la autoridad sumariante dentro de un proceso interno. Esta etapa se encuentra constituida por los recursos de revocatoria y jerárquico, ¿no? La revocatoria se interpone ante la misma autoridad que se emite la resolución de etapa sumarial. Y también jerárquico, pueden también imponer, se interpone ante la misma autoridad sumariante que resolvió el recurso de revocatoria, quien concederá el recurso a efecto de supervisión ante la MAE. Ahora, ¿cómo notifica la institución pública a estos servidores que han infringido la normativa o por una acción o omisión, ¿no? La notificación, bueno, lo realiza el acto administrativo, que en otras palabras puede ser verbal, cuando el acto no esté documentado válidamente por escrito, eh, su conocimiento importa, o sea, su conocimiento importa, o sea, ya conoce la situación y por lo tanto se lo cita de manera verbal y también se le puede hacer una publicación, ¿no? En medios de notificación también, ¿no? Se le puede realizar mediante prestación espontánea, es decir, el interesado puede manifestar por escrito, de lo cual resulte que se encuentre en conocimiento pleno y es asiente de los actos administrativos que conllevará notificación del mismo. También se le notifica por cédula, se practicará en el domicilio constituido por el interesado, se entregará la cédula de notificación al interesado o representante. También se puede notificar mediante postal, ¿no? Mediante postal en caso que fuera necesario, ¿no? Correspondencia postal. Se puede notificar del fallo del sumariante. Ahora, ¿cuál en estos casos, no? ¿Cuál es el trámite de responsabilidad administrativa en los gobiernos autónomos municipales municipales, entre otros? Sabemos que los gobiernos autónomos municipales están regidas bajo la ley del marco de autonomías y descentralización. Esto significa que para el caso de los gobiernos autónomos municipales, el procedimiento para el tratamiento de responsabilidad administrativa se regirá de acuerdo a las disposiciones legales que se establezcan en su carta orgánica y o reglamento. No tienen, bueno, ellos son específicamente, eh, son tratados de acuerdo a la ley del marco de autonomías y descentralización, de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, ¿no? Son tratados los servidores públicos para el tema del proceso que se puede seguir en cuanto a responsabilidad administrativa. Ahora, ¿cuándo prescribe la responsabilidad administrativa? Nos dice la normativa, la ley 1178 nos dice la forma de liberar de responsabilidad el paso del tiempo es de 2 años, ¿no? El plazo corre a partir del día de la contravención de la normativa. El primer día que contravenga la norma o el primer día que exista la falta o la acción o la omisión o el incumplimiento de las normas establecidas, se dice que corre ¿no? A partir del día de la contravención, el primer día que se realizaba esa parte. ¿Cuándo prescribe? La prescripción debe ser invocada en instancias de acuerdo al artículo 16 del Decreto Supremo 23318A, ¿no? Ahora, ingresamos a la responsabilidad ejecutiva.
La responsabilidad ejecutiva también está establecida en la Constitución Política del Estado y está también establecida en la ley 1178, en el Decreto Supremo 23318A y también está establecida en el Decreto Supremo 23215, ¿no? La responsabilidad ejecutiva. Ahora, en la naturaleza de la responsabilidad ejecutiva es gerencial. Esta responsabilidad es netamente para las máximas autoridades ejecutivas dentro de las instituciones públicas del Estado. Estas responsabilidades por la acción y omisión que tiene el funcionario público como máxima autoridad, que emerge de una gestión deficiente o negligente en cumplimiento del mandato expresado o señalado en la ley 1178. ¿Quiénes son sujetos a esta responsabilidad ejecutiva? Las máximas autoridades ejecutivas o la dirección colegiada o, en ambos casos, ex servidores públicos. La sanción de esto es la suspensión o destitución, ¿no? Por la responsabilidad ejecutiva. ¿En qué casos, por ejemplo, se tiene responsabilidad ejecutiva? Por la deficiencia o negligencia de la máxima autoridad. En otras palabras, que la máxima autoridad ejecutiva no ha realizado una continua evaluación y mejoras del sistema operativo de administración, de contabilidad e información gerencial. También están incluidos acá que son sujetos a responsabilidad ejecutiva, a auditoría interna, asesoría legal, ¿no? Que también son pasibles a sanciones de acuerdo a lo establecido, ¿no? Ahora, la responsabilidad ejecutiva emerge de las políticas, planes y programas de la entidad que no han sido ajustados oportunamente conforme a los resultados. En otras palabras, dentro de las instituciones públicas se tiene un objetivo que cumplir, existe una planificación y se tiene que cumplir esa planificación y ver resultados a fin de gestión. Pero muchas veces la máxima autoridad no cumple con nuestros objetivos y por ese motivo son sancionados, ¿no? Y los planes y programas son desviados. En otras, también son sujetos por responsabilidad ejecutiva la, cuando la gestión no ha sido transparente. No ha sido transparente. Y por último también podemos indicar que cuando no se han logrado resultados razonables en términos de eficacia, economía, eficiencia dentro de las instituciones públicas, ¿no? Por ese lado también son sujetos por responsabilidad ejecutiva. Ahora, no, también podemos indicar en esta parte la auditoría de la Contraloría General del Estado que determina la responsabilidad ejecutiva. Debe efectuarse una auditoría operacional que tiene como resultado un informe sobre la cual se remitirá el dictamen del índice de responsabilidad ejecutiva, de acuerdo a las normas de auditoría operacional. Y eso está instituido en la Constitución Política del Estado, en su artículo 213, señalado que la Contraloría General del Estado está facultada para determinar índices de responsabilidad ejecutiva. En otras palabras, no solo el auditor interno dentro de las instituciones públicas pueden sacar un dictamen de responsabilidad ejecutiva, sino también la Contraloría General del Estado. Cuando las instituciones públicas presentan la documentación para su revisión cada fin de año, sus estados financieros, entonces en esa revisión puede encontrar indicios de responsabilidad ejecutiva la Contraloría General del Estado y puede dictaminar, ¿no? Que a la MAE, dentro de las instituciones públicas, se puede iniciar un procedimiento. Ahora, nos pasamos a lo que se llama responsabilidad civil. Bueno, está establecido la responsabilidad civil en la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, el Decreto Supremo 23318A
el Decreto Supremo 23.215 y también el Código Civil de la Ley de Procedimiento Procedimental Fiscal, ¿no? Donde nos dice, nos establece también cómo es la responsabilidad civil. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de responsabilidad civil? Es resarcitorio, es el resarcimiento de daños. Este resarcimiento de daños es por la responsabilidad del funcionario público por la acción y omisión que tiene en el ejercicio de sus funciones, que ha ocasionado daño económico a la institución, que es valor de dinero. ¿Quiénes son sujetos a esta responsabilidad? Los servidores públicos y ex servidores públicos y también los particulares. ¿Y de dónde emerge esta responsabilidad? Emerge, uno puede ser por los criterios de corresponsabilidad, ¿no? O por un dictamen de auditoría, y en otras situaciones también puede ser de acuerdo a denuncia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para llevar adelante en estos casos de responsabilidad? El procedimiento es el establecimiento de indicios mediante informes de auditoría, la cuantificación de daño económico ocasionado y también es la jurisdicción coactivo fiscal, daño civil en 3% anual, ¿no?, del patrimonio que tiene la institución y la ley del procedimiento coactivo fiscal 2005. O sea, es la para el tema de la recuperación del dinero y de los recursos económicos de la institución y también el proceso administrativo que se considera, ¿no? Ahora, la prescripción por la responsabilidad civil. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 324, no prescribe las deudas por daño económico causados al Estado. Nos dice, ¿no?, la Constitución Política del Estado que el servidor público que incumpla y que tenga una responsabilidad civil dentro de la institución pública no prescribe, prácticamente se mantiene, ¿no? Por más que sea desvinculado dentro de la institución, no prescribe su responsabilidad civil. También nos muestra en la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigaciones de fortunas de la ley 04 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que hace una modificación al Código Civil en su artículo 502. En excepciones nos muestra la prescripción no corre en cuanto a las deudas por daño económico causados al Estado, ¿no? Está establecido también en esta normativa que no prescribe el tema de la deuda económica. También en la sentencia constitucional 1437 de la cuestión 2014 nos indica que, y también la otra sentencia que es la 790 de la gestión 2012, deja sin efecto el artículo 40 de la ley 78 sobre la prescripción de 10 años, ¿no?, por la responsabilidad civil. En otras palabras, es abrogada, es quitada de la ley 178 en el artículo 40, en la cual indica la prescripción, no en 10 años de la responsabilidad civil. Se quita, ¿no?, de acuerdo a esta sentencia constitucional. En otras palabras, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a la ley 04 de Marcelo Quiroga Santa Cruz y a esta sentencia, no prescribe bajo ninguna circunstancia el tema de responsabilidad civil. Ahora, ingresamos a la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal por la función pública está también descrita en la Constitución Política del Estado, en la Ley 1178, en el Decreto Supremo 23318A, en el Decreto Supremo 23215, y no, esta responsabilidad es muy especial porque se rige directamente en el Código Penal, en el procedimiento penal, ¿no? En los juicios ordinarios que se tienen, o sea, se rige directamente ahí. Las instituciones públicas, en aquellas que se vea que un funcionario
cometió faltas o omisiones o acciones por la responsabilidad penal, es directamente remitido o directamente procesado de acuerdo al Código Penal, ¿no? Es procesado, ¿no? La institución directamente lo deriva a lo que se llama el Código Penal, ¿no? Ahora, la naturaleza punitiva sancionatoria, ¿ya? Es directo la sanción, ¿no? En esos casos, y bueno, el delito se enmarca de acuerdo a lo que se llama, ¿no? Al Código Penal. Son responsables también los funcionarios por las acciones y omisiones de aquellos hechos que se encuentran tipificadas como delito en el Código Penal. Todos aquellos delitos que son tipificados en el Código Penal, que hayan incurrido el servidor público, son directamente responsables, ¿no? Son responsables de acuerdo a lo que se llama responsabilidad penal, ¿no? Directamente son enviados. ¿Quiénes son sujetos? Los servidores públicos, ex servidores públicos, particulares, personas naturales o personas jurídicas que tengan relación contractual con las instituciones públicas o reciban sueldo del Estado. Las acciones que emergen de este hecho son acción penal, acción civil y reparación de daño, ¿no? Hay una reparación de daño económico, ¿no? que se debe realizar a la institución, ¿no? Donde está trabajando el funcionario público. Y esto emerge de la Contraloría General del Estado, de los informes que se presentan, y también los informes circunstanciados que emiten los auditores internos dentro de las instituciones públicas del Estado. El cómputo de la prescripción. En los delitos instantáneos, el término de la prescripción, acción penal, empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito. Eso está en el artículo 30, ¿no? Del procedimiento penal. Y también nos dice en los delitos contenidos desde la medianoche del día que cesó la consumación. Ahora, también la ley de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de investigación de Fortuna de Maceo Quiroga Santa Cruz, en su artículo 2, nos dice que es el requerimiento a la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí misma o para otras personas o entidad a cambio de la acción o omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Entonces acá podemos ver en este artículo que cómo ha sido la afectación a los intereses del Estado y por esa situación son sujetos a la función penal, ¿no? Ahora, también continuando, las características que engloban qué es la corrupción. La corrupción, vamos a describir rápidamente, debe existir una vulneración a las normativas vigentes, ¿no? En otras palabras, si ya en las instituciones públicas están establecidas las normas, los reglamentos y los procedimientos para el cumplimiento en cuanto a la contratación de personal y en cuanto también a la contratación de bienes y servicios, si estas son vulneradas, un ejemplo, por ejemplo, se tiene una contratación de servicio y una construcción de una carretera, si el presupuesto excede a lo que está previsto, entonces existe una vulneración a las normativas vigentes. Por lo tanto, el servidor público es sujeto ¿no? a responsabilidad por el función pública. También otra de las características que engloba la corrupción es solicitar que una persona haga algo, acción o deje de hacer omisión, ¿no? Que no pueda o pueda realizar acciones que son fuera de la normativa o pueda tener una omisión
en cuanto a sus funciones que realiza el servidor público. Bueno, hasta acá hemos concluido el tema de la responsabilidad por la función pública. Si tenemos algunas consultas, tal vez podemos hacerlo. Bueno, licenciado Omar. Sí, el que está monitoreando es el ingeniero Botello. Sí, sí. Muchísimas gracias, licenciado David Ezera, por su ponencia. Invitamos a los estudiantes a que puedan formular sus cuestionantes. Por favor, ya está habilitado todos los micrófonos, así que les cedemos la palabra, por favor. Si gustan, levanten la mano también o pueden formular su pregunta. Buenos días, licenciado. Eh, Adelante, por favor, José Carlos. Buenos días, licenciado, gracias. Una consulta. En el punto de las declaraciones juradas, evidentemente declaramos al principio de gestión, pero ¿qué pasaría si en el transcurso de la gestión una persona o un familiar llegaría a fallecer y por ende te heredaría, diríamos, un bien inmueble? Para poderlo declarar este nuevo patrimonio, ¿tendríamos que esperar a la nueva declaración jurada o tendríamos que hacer conocer antes de que termine la gestión? Necesito, por favor, gracias. Muy bien. De acuerdo a la normativa, a la ley 1178, establece que las declaraciones juradas se debe hacer antes de tomar el cargo, en el ejercicio del cargo y al finalizar el cargo. Bueno, si la persona no, que ha fallecido le dio un bien al servidor público que está trabajando en la institución pública, eso lo debe hacer cuando cumpla un año laboral. En otras palabras, cuando se hacen las declaraciones juradas, cuando el funcionario público eh, tenga un año y además cuando en el mes que ha nacido, en el mes que ha nacido el funcionario público, Una fecha. en ese momento debe hacer la declaración jurada y actualizar el bien que ha sido donado o bueno, que se dio por herencia directamente. Muchísimas gracias, licenciado. Tal vez alguna otra cuestionante, por favor, a los participantes. Adelante, por favor, Nilda, si gustas formular tu cuestionante, Nilda Gutiérrez. Bueno, sin más cuestionantes, licenciado David Ezera, por favor, unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias por considerarme para la participación de esta ponencia, que es responsabilidad por la función pública. Agradecer al licenciado Carlos Bernal, director de la carrera de Economía y Comercial, Comercio Internacional y Negocios. Bueno, simplemente eso. Muchísimas gracias, licenciado David Ezera. Definitivamente una ponencia muy interesante que esperamos les haya servido de demasía a nuestros estimados estudiantes. Es así que, licenciado Carlos Bernal, eh, unas palabras, por favor, de culminación para así cesar el presente seminario, curso de responsabilidad por la función pública, por favor. Sí, muchas gracias, ingeniero Botello, por la coordinación y el monitoreo de este evento que está siendo grabado en este instante. Lo vamos a subir luego a las páginas del Facebook, mediante YouTube, porque este tipo de eventos siempre lo tenemos que difundir al interior de nuestra comunidad universitaria. Pues también un abrazo y un agradecimiento, ¿no?, al licenciado David Ezera, que nos ha transmitido toda su experticia en relación a lo que acabamos nosotros de escuchar muy atentamente y al material que también lo tenemos a disposición. Y a todos nuestros estudiantes universitarios de quinto año, ¿no?, que están presentes en plataforma, que tienen interés y obviamente eso es muy bueno, ¿no?
que querer siempre ir acumulando mayor conocimiento. Uno no deja de aprender en la vida, muchas veces uno escuchamos eso y también lo pregonamos. Entonces, no se va a denominar, muchachos jóvenes, no se va a denominar un seminario, porque no es un seminario. Lo vamos a denominar un curso de capacitación y especialización en la aplicación para la formación de nuestros estudiantes de la educación superior universitaria, enmarcado justamente a la responsabilidad por la función pública. Y usted sabe muy bien que esto está en función al Decreto Supremo 2318-A, que es parte implícita de la Ley 1178, y obviamente al Decreto Supremo 23215, donde obviamente establece las competencias de la Contraloría, ¿no? Para establecer a cierto tipo de hallazgos, si es que hubiese o no, para lo que está tipificado en las responsabilidades ejecutiva, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal. Este evento fue realizado con ese propósito y tengan la certeza, jóvenes, que van a recibir las acreditaciones apostilladas con valor curricular a nivel de la educación universitaria superior, avalado por las autoridades competentes. Con eso, pues, muchachos, muchas gracias. También agradecerle a nuestro magnífico expositor, el licenciado máster David Guerrera, y a nuestro siempre colaborador también máster ingeniero Omar Freddy Botero. Entonces, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos los presentes y cesamos este evento, ingeniero Botero. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Bernal Altamirano, director del Departamento de Economía, Mm, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Es así que damos por concluida la capacitación del curso de responsabilidad por la función pública. Será esta otra oportunidad con sala llena, como siempre, con la totalidad de 100 participantes, que prácticamente todo el Congreso. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Cierto, muchachos, le Gracias. deseamos suerte. Hasta Ah, otra. la presidenta quiere hablar, que hable, pues. Licenciado, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles realmente. Muchas gracias. Muy bien. Deje de zuncar, presidenta, y póngase en actividad. Ah, Ya, listo, Muy muchachos. bien. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas hasta otra gracias. oportunidad. Muchas gracias.